Hoy vamos a analizar un caso aterrador que te dejará impactado. Así que mira este video hasta el final. En el interior reinaba el silencio, roto solo por el tenue sollozo de una niña. Tim encontró a Krista en el suelo de la cocina. Ella estaba tendida de espaldas, vestida con una bata de noche. A su lado, temblando de frío y de miedo, estaba sentada su hija de 2 años, Ava. La niña estaba consciente pero desorientada. Su ropa estaba mojada y su rostro sucio. Al parecer, la pequeña había pasado decenas de horas junto al cuerpo de su madre. Esto fue lo que más impactó a los experimentados agentes de policía: el estado en el que encontraron a Ava. La niña había permanecido junto a su madre todo el tiempo, sin comida ni agua, en una casa fría, completamente sola. Más tarde, los médicos dirían que era casi un milagro que la niña hubiera sobrevivido. En entrevistas, los oficiales de protección infantil señalarían que Ava intentó despertar a su madre, llamándola y ofreciéndole un juguete. Tal vez incluso la pequeña trató de cubrirla con la manta. Queridos espectadores, tenemos las mejores historias de crímenes en nuestro canal. Para no perdérselas, asegúrense de suscribirse y, por favor, denle me gusta al video. Cuando se habla de Krista Worthington, su imagen se compone de muchos contrastes: inteligente, sofisticada, exitosa y al mismo tiempo no reacia a la soledad. Nacida en 1956 en Massachusetts, provenía de una familia respetada y antigua, cuyas raíces se hundían profundamente en la historia de Nueva Inglaterra. La familia Worthington poseía propiedades en la pintoresca costa de Cape Cod, en la ciudad de Truro. Pero en su juventud, Krista no buscaba permanecer en ese rincón tranquilo. La atraían el bullicio de las grandes ciudades, las ambiciones y el brillo de una carrera internacional. Desde temprana edad, Krista mostró una observación inusual y un interés especial por las palabras. Estas cualidades la llevaron al Vassar College, una de las universidades de artes liberales más prestigiosas de Estados Unidos, donde recibió una formación sólida y por primera vez pensó seriamente en la profesión de escritora. Tras graduarse, irrumpió rápidamente en el mundo del periodismo de moda. Nueva York, París, Milán, las ciudades donde giraban las casas de moda más importantes y las redacciones de las revistas, se convirtieron para ella en algo más que simples viajes de trabajo. Eran su hábitat natural. Su nombre apareció en las páginas de Harper's Bazaar, Elle, Women's Wear Daily e incluso The New York Times. Los colegas recuerdan que tenía una intuición poco común. Podía captar la esencia de una tendencia de moda o el carácter de un diseñador literalmente a primera vista. Sus textos no eran simples descripciones de objetos, sino mini retratos de la época, refinados, vivos y profundos. Sin embargo, el mundo del brillo, a pesar de su atractivo exterior, comenzó a cansar poco a poco a Krista. El bullicio, la superficialidad, las eternas recepciones y las semanas de la moda empezaron a sentirse como un lastre pesado. A principios de los años 90, en el apogeo de su carrera, hizo lo que muchos consideraron casi una huida. Dejó Nueva York y regresó a Truro, la casa de su infancia. Esta decisión sorprendió incluso a sus seres queridos. Algunos creían que buscaba paz y soledad. Otros pensaban que detrás del brillo de su éxito había un vacío interior. Krista misma dijo en una entrevista que quería respirar aire real y escribir no sobre moda, sino sobre personas reales. Se dedicó al trabajo independiente, escribió artículos sobre la cultura local, los mariscos, la vida en un pequeño pueblo, y encontró en ello una satisfacción especial. La vida personal de Krista siempre permaneció cerrada a las miradas curiosas. No estuvo casada, no tuvo romances públicos, pero, como más tarde se supo, su vida no estaba en absoluto desprovista de pasión y relaciones complejas. En 1999 dio a luz a una hija, a quien llamó Ava. El nombre del padre de la niña permaneció desconocido durante mucho tiempo, pero después se descubrió que se trataba de Tony Jackett,
un residente local casado que trabajaba como inspector de pesca. Su relación fue secreta y duró varios años. La relación entre ellos no se convirtió en una familia, pero según los amigos de Krista, ella no se arrepintió de la maternidad. Ava se convirtió en el centro de su universo y Krista, a pesar de su soledad, parecía feliz. Arregló un hogar acogedor, pasó mucho tiempo con su hija, prestó atención a su educación y a actividades de desarrollo. En una de sus cartas a una amiga escribió: «Esta es la mejor persona que conozco, y de ella aprendo cada día a ser más bondadosa». Sin embargo, incluso en el idílico Truro, Krista no se sentía completamente segura. Aunque en apariencia era un pueblo tranquilo y apacible, en el que casi no ocurrían delitos, compartió con sus allegados algunas preocupaciones. Sentía que alguien observaba su casa, se quejaba de llamadas extrañas por la noche y en varias ocasiones mencionó que sentía la presencia de alguien cerca. Los amigos le aconsejaron instalar cámaras o al menos tener un perro, pero Krista desestimó esas recomendaciones, quizás pensando que era simplemente consecuencia de la soledad y de una excesiva suspicacia. Al mismo tiempo, seguía siendo amistosa, abierta a la comunicación con los vecinos y los residentes locales. A menudo visitaba las tiendas del lugar, conversaba con los trabajadores de los servicios públicos a quienes conocía por su nombre, y no dudaba en entablar conversación incluso con desconocidos. Su vida se construyó sobre una combinación de independencia vulnerable y un corazón abierto. En Truro, buscaba silencio, armonía y terreno para una creatividad auténtica. Encontró mucho de eso, lejos del ruido de las grandes ciudades. El 6 de enero de 2002 fue un día invernal típico en Truro, Massachusetts. Frío, con ráfagas de viento ocasionales y completamente ordinario para los habitantes. Los días en Truro nunca son agitados. En enero, el paisaje local se congela. Los coches que pasan de vez en cuando, las casas silenciosas, la nieve húmeda que reposa en las ramas de los pinos. Fue en ese silencio que comenzó la primera semana de 2002. El pueblo vivía su habitual y somnoliento ritmo. Nadie sospechaba que tras las paredes de una modesta casa en las afueras de la ciudad se desarrollaba una tragedia que podría sacudir no solo a la tranquila comunidad, sino a todo el país. Krista Worthington trataba de no salir de su casa en esos días. Los fríos invernales atenazaban los caminos costeros, y Truro se sumía en una lenta espera de la primavera. Krista tenía las manos ocupadas, trabajaba en nuevos artículos, cuidaba de su hija de 2 años y, según sus allegados, se sentía un poco inquieta, aunque no tenía prisa en compartir las razones. Un conocido recordó que mencionó sensaciones extrañas, como si alguien la estuviera observando, como si la casa ya no pareciera un refugio. Sin embargo, en un pequeño pueblo, tales sentimientos suelen atribuirse al estrés y la soledad. Unos días antes del suceso fatal, Krista fue vista en una tienda de comestibles. Estaba con su hija, tranquila, concentrada, no particularmente habladora. El vendedor recordó que compró varios productos comunes: leche, pan, comida para bebés. Todo parecía como si la vida transcurriera con normalidad. Nadie notó señales de peligro. Sin embargo, más tarde se haría evidente. Incluso entonces algo había alterado su ritmo habitual. Comenzó a contestar menos a las llamadas, no devolvía las llamadas de los amigos, faltó a una cita con el editor. Lo que al principio parecía distracción comenzó a generar preocupación. Pasaron varios días. La casa de Krista parecía vacía. El buzón se llenaba pero no se vaciaba. Por las noches no se veía luz en las ventanas. Algunos vecinos pudieron haberlo notado, pero nadie se atrevió a acercarse. En un pueblo pequeño, el espacio personal es sagrado y las preguntas innecesarias se evitan con cautela. Sin embargo, una persona no pudo ignorar lo que sucedía. Tim Arnold, antiguo amante de Krista y, de hecho, el único que mantenía contacto con ella en los últimos días. Intentó llamarla, sin éxito. Su teléfono sonaba,
Pero nadie contestaba. Con cada día que pasaba, la ansiedad aumentaba. Tim sabía que Krista no era de las que desaparecían sin avisar. Era una madre organizada, responsable, y aún en los momentos más ocupados siempre encontraba tiempo para llamar. Y así, tras varios días de silencio, decidió ir a su casa. El camino hacia la casa de Krista pasaba por calles estrechas, entre dunas cubiertas de nieve y plantaciones de abetos. Condujo con la ansiedad en el pecho, pero aún con la esperanza de que todo fuera un malentendido, que simplemente ella hubiera ido a ver a unos amigos o hubiera perdido su teléfono. No sabía que lo que encontraría tras la puerta cambiaría para siempre su percepción de la realidad. Mientras conducía, la investigación, aún no iniciada, parecía flotar en el aire. Truro estaba al borde de lo que en criminología se llama la pérdida de la inocencia. Cuando las calles pacíficas por primera vez se convierten en telón de fondo de un crimen. Cuando la gente empieza a poner doble cerradura a sus puertas. Cuando la pregunta, ¿quién hizo esto?, se escucha con más frecuencia que ¿cómo estás? Pero por el momento, la ciudad aún vivía en la ignorancia. La casa de Krista parecía normal, tranquila, sin nada destacable. No había ventanas rotas ni signos de entrada forzada. Calma absoluta desde afuera. Pero en el interior, detrás de esa aparente normalidad, se ocultaba algo inesperado. Tim abrió la puerta y de inmediato comprendió. Algo no estaba bien. El silencio era antinatural. Llamó por el nombre a Krista y en respuesta, silencio. La casa estaba fría, el aire pesado. El silencio en su interior solo era interrumpido por el débil sollozo de una niña. En el suelo de la cocina encontró a Krista. Ella yacía de espaldas, vestida con un camisón. A su lado, temblando de frío y de miedo, estaba sentada su hija de 2 años, Ava. La niña estaba consciente pero desorientada. Su ropa estaba mojada, su rostro sucio. Al parecer, la pequeña había permanecido junto al cuerpo de su madre durante decenas de horas. Arnold corrió al teléfono y llamó a la policía. Al principio, nadie quería creer que había ocurrido algo irreparable. Pero los investigadores que llegaron al lugar confirmaron rápidamente. Krista Worthington estaba muerta. La causa de la muerte fue una puñalada en el pecho. No había signos de lucha en la habitación, aunque en el cuerpo se encontraron moretones y abrasiones, incluso en la zona genital, lo que indicaba un posible acto violento. La puerta principal no estaba forzada y no se hallaron señales de entrada violenta. Esto dio pie a la primera versión. El asesino podría haber sido alguien conocido por Krista y ella misma lo dejó entrar en la casa. Pero lo que más impactó incluso a los policías experimentados fue el estado en el que se encontró a Ava. La niña estuvo al lado de su madre todo ese tiempo, sin comida ni agua, en una casa fría, completamente sola. Más tarde, los médicos dirían que era casi un milagro que la pequeña hubiera sobrevivido. Estaba deshidratada, asustada y repetía en voz baja palabras que parecían incoherentes. En entrevistas posteriores, los funcionarios de bienestar infantil dirían que Ava había intentado despertar a su madre, llamándola por su nombre y dándole de comer un juguete. Puede que incluso la pequeña haya tratado de cubrirla con las mantas. Esa imagen de una niña junto al cuerpo de su madre se convirtió en un símbolo desgarrador de la tragedia que sacudió no solo a Truro, sino a todo el país. En la escena del crimen se incautaron pruebas. Se encontraron rastros de ADN en y alrededor del cuerpo de Krista. También se tomaron muestras de fibras y huellas dactilares, y la casa fue sellada para un examen más detallado. Sin embargo, inmediatamente después de esto, la investigación se estancó. No había signos de robo en la casa. Dinero, objetos de valor, equipos, todo estaba en su lugar. Krista, aparentemente, no fue asesinada por motivos de lucro. La autopsia mostró que murió de una sola puñalada precisa en el pecho, tan profunda que la muerte ocurrió casi de inmediato. Esto indicaba que el asesino había actuado o bien en un estado de fuerte afecto, o con frialdad y precisión.
La policía interrogó a todos los que habían tenido contacto con Krista en los últimos días. Entre ellos estaban vecinos, amigos, colegas y trabajadores de servicios públicos. Buscaban cualquier pista que pudiera explicar por qué una de las mujeres más conocidas de la ciudad se había convertido repentinamente en víctima de un crimen tan brutal. Una de las primeras personas en atraer la atención de la investigación fue Tony Jackett, el padre de la pequeña Ava. Su posición era delicada. Un hombre casado que durante mucho tiempo había ocultado su relación con Krista del público. Sin embargo, aceptó de inmediato ser interrogado, entregó muestras de ADN y, como resultó, no tuvo nada que ver con lo ocurrido. Los investigadores se enfrentaban a un horror silencioso. En Truro, nadie quería creer que algo así hubiera sucedido allí, entre los suyos. Los residentes locales estaban seguros de que se trataba de alguien de afuera. Pero con cada día que pasaba se hacía evidente que el criminal estaba cerca. Sabía dónde vivía Krista. Sabía que a menudo estaba sola. Y probablemente sabía que su casa estaba en un lugar apartado, no tan fácil de alcanzar para un transeúnte cualquiera. No se trataba de un ladrón ocasional. Era alguien que había venido con intención. Los rumores comenzaron a propagarse por la ciudad como fuego. Algunos afirmaban que Krista tenía enemigos en el mundo del periodismo. Otros, que había sido eliminada por venganza personal. También hubo quienes suponían que la tragedia estaba relacionada con sus actividades profesionales. Quizás estaba preparando un material que amenazaba a alguien. Pero la investigación no confirmó ninguna de esas versiones. El tiempo pasaba. Se examinaban las pruebas y el asesino seguía libre. Se prestó especial atención a la última semana antes de la muerte de Krista. Fue vista en la ciudad, en una tienda. Habló con el cartero. Se detuvo en una gasolinera. Según testigos, se la veía cansada, pero no deprimida. Algunos recordaron que mencionó una especie de visita extraña o molestia, pero no hubo confirmación fiable de ello. Todo indicaba que la noche del crimen estaba en casa sola con su hija y no esperaba visitas. No había señales de fiesta, alcohol ni de una reunión con amigos. Era una noche ordinaria que de repente se convirtió en una pesadilla. Así comenzó una historia que se prolongaría durante años y más tarde resurgiría con nueva fuerza. Pero en ese momento, todo lo que tenían los investigadores era el cuerpo de la periodista, huellas de violencia y el silencio de una ciudad poco acostumbrada a tales crímenes. Pronto la pregunta, ¿quién mató a Krista Worthington?, se volvería obsesiva para todo Cape Cod. Mientras tanto, la pequeña Ava, que había soportado en silencio el horror, era la única testigo de un crimen que cambiaría la vida de toda una comunidad. El momento en que la policía de Truro recibió su primera llamada sobre la posible muerte de Krista Worthington, marcó el inicio de una investigación compleja y cargada emocionalmente. Un pequeño pueblo con pocos delitos graves en años estaba al borde de un caso de gran repercusión que iría más allá del condado de Barnstable y llegaría a la cobertura de los medios nacionales. Cuando los oficiales llegaron a la escena, vieron algo para lo que ni siquiera los investigadores más experimentados podían estar preparados. El cuerpo sin vida de una mujer tendido en el suelo de la cocina. Su hija pequeña a su lado, viva pero traumatizada. En cuestión de minutos quedó claro que no se trataba de un trágico accidente, sino de un asesinato intencional y a sangre fría. Las primeras 72 horas de una investigación de homicidio se consideran críticas. Es cuando se forman las primeras pistas, se recogen pruebas y los interrogatorios producen más resultados. Los investigadores se pusieron a trabajar rápidamente. Documentaron el estado de la casa hasta el más mínimo detalle y llamaron a expertos forenses. Una de las primeras cosas que inmediatamente levantó alarma fueron los rastros biológicos encontrados en el cuerpo de Krista. Esto confirmó la versión de un crimen sexual, pero al mismo tiempo complicó el caso. ¿Fue una violación? ¿O fue un contacto sexual consensuado que después terminó en tragedia? La siguiente tarea fue elaborar una lista de todos los que habían tenido contacto con Krista en los últimos días. Uno de los primeros en caer bajo sospecha fue Tim Arnold, el hombre que descubrió el cuerpo.
pero su coartada fue confirmada. Llamadas telefónicas, imágenes de cámaras de vigilancia, ninguna huella biológica. No encajaba en el perfil del asesino. Y lo más importante, no mostró el más mínimo signo de ocultamiento. Por el contrario, su comportamiento indicaba un shock y un dolor genuinos. El siguiente paso lógico fue estudiar la personalidad de la propia Krista. ¿Quién era realmente, fuera de su prestigio profesional? Krista llevaba una vida relativamente aislada, sobre todo después del nacimiento de su hija. Sus relaciones con los colegas eran más de carácter laboral que personal. Rara vez dejaba entrar a nuevas personas en su círculo, y al mismo tiempo mantenía una correspondencia abierta por correo electrónico, utilizaba activamente los servicios postales y dejaba rastros de comunicación. Todo esto fue cuidadosamente revisado. Pero la policía se enfrentó a un desconocido aterrador. Cuando los expertos forenses llegaron a la escena del crimen, se enfrentaron a una de las tareas más difíciles de su práctica. La casa de Krista Worthington parecía casi intacta a primera vista. No había señales de allanamiento, las ventanas estaban cerradas, las cosas en su lugar. Pero era precisamente en esa aparente normalidad donde se escondía el desafío. Si el criminal había sido meticuloso, era necesario buscar no pruebas obvias, sino apenas perceptibles. Esto significaba que el trabajo de los forenses debía ser de filigrana. Comenzaron registrando la posición del cuerpo. Era importante determinar si Krista murió donde fue encontrada o si fue movida. Los expertos estudiaron cuidadosamente los rastros de sangre. Dirección, salpicaduras, marcas. El análisis del patrón de sangre es uno de los métodos más precisos para reconstruir la escena de un ataque. En este caso, mostró que la mujer fue atacada de pie y luego cayó. Esto se confirmó con gotas de sangre en la pared, en la puerta del refrigerador y en el suelo. Indicaban un movimiento vertical, no una pelea en el suelo. El arma homicida no fue encontrada, pero la forma de la herida y la naturaleza de la hemorragia determinaron que se trataba de un objeto punzante, presumiblemente un cuchillo. Después vino el trabajo con los textiles. Los forenses estudiaron la ropa de la víctima y las sábanas de su cama. En una de las colchas encontraron un cabello que no pertenecía a Krista. Era más largo y más grueso que el suyo y tenía raíz, lo que permitió un análisis completo de ADN. Además, se encontró un rastro fibroso de una chaqueta de trabajo que contenía micropartículas de escombros y polvo, lo que más tarde se convertiría en una prueba importante. Al mismo tiempo, nada faltaba en la casa. Dinero, equipos, documentos estaban en su lugar. Esto descartaba un móvil de robo. El psicólogo criminal que participó en el caso elaboró un posible perfil. Un hombre conocido de la víctima, no impulsivo, capaz de actuar con sangre fría. Quizá vivía cerca. Quizá la seguía. Pero ¿cómo encontrarlo? Había otro problema. Los habitantes de Truro eran reacios a compartir información. Los pueblos pequeños son ecosistemas complejos donde todos se conocen y las sospechas rápidamente se convierten en acusaciones. Los vecinos temían que alguien de los suyos pudiera verse implicado. La policía se enfrentó al silencio, a frases cautelosas, a la desconfianza. En ese contexto, el FBI propuso un paso poco convencional: organizar una entrega voluntaria masiva de muestras de ADN entre los hombres que vivían en la zona. Esto provocó un escándalo. Activistas, abogados, ciudadanos comunes, todos expresaron su preocupación por la violación de los derechos personales, pero el carácter voluntario del procedimiento permitió formalmente que el proceso comenzara. Mientras se procesaban las pruebas, la investigación no se detuvo. Se verificaron antiguos empleados de reparaciones, electricistas, carteros, todos los que habían tenido acceso a la casa de Krista. Se prestó especial atención a hombres con antecedentes de delitos sexuales o violencia. Uno de ellos era un residente local, Christopher McCowan, un basurero que trabajaba en la ruta que incluía la casa de Krista. Era conocido por la policía, pero no por delitos graves, más bien por infracciones y comportamientos sospechosos. Y aún así, no estaba entre los principales sospechosos. Pasó casi un año.
El caso empezó a enfriarse. Los medios perdieron interés. Pero entonces se produjo un avance. Una de las pruebas de ADN tomadas voluntariamente coincidió. Era Christopher McCowan. Su ADN estaba en el cuerpo de la víctima. Su cabello estaba en la manta del dormitorio. Sus huellas dactilares estaban en objetos previamente considerados limpios. Su coartada resultó ser débil, contradictoria. Y aunque insistía en su inocencia, las pruebas decían lo contrario. La investigación finalmente había encontrado a una persona concreta. Pero en lugar de alivio, en la ciudad comenzó una nueva ola de dudas. ¿Podía McCowan, con poca educación y problemas de habla, cometer un crimen tan preciso y a sangre fría? ¿O era un peón en el juego de alguien más? Era el momento de la verdad. La ciencia hablaba. Pero incluso entonces, los investigadores aún tenían preguntas. ¿Por qué no había signos de allanamiento? ¿Por qué Krista lo dejó entrar en la casa? ¿Por qué no llamó a la policía si se sintió amenazada? Pero la ciencia forense proporcionó la clave para lo principal: establecer el hecho del contacto entre la víctima y el sospechoso en el momento del crimen. Y las respuestas debían encontrarse en el tribunal. El juicio por el asesinato de Krista Worthington comenzó en 2005 e inmediatamente se convirtió en objeto de atención nacional. Ante el jurado estaba un hombre que, a primera vista, no encajaba en la imagen de un criminal a sangre fría. Christopher McCowan, un basurero de 34 años, un hombre negro con educación limitada y un notable impedimento en el habla, se convirtió en la figura central de un juicio que debía responder no solo a la pregunta de ¿quién mató a Krista Worthington?, sino también caminar por la delgada línea entre la justicia y el prejuicio. No tenía recursos para un abogado caro, no tenía conexiones, no tenía defensores poderosos. Pero había algo que, a los ojos de muchos, lo hacía especialmente vulnerable. Era un forastero, un extraño en una ciudad donde cada forastero estaba bajo sospecha. La acusación construyó su caso sobre pruebas biológicas. El ADN de McCowan fue encontrado en el cuerpo de Krista. Estaban sus cabellos, su material biológico, sus huellas dactilares. Al mismo tiempo, la defensa enfatizó que el hallazgo de material biológico no probaba el hecho del asesinato. Según los abogados, pudo haber habido un contacto sexual voluntario entre Christopher y Krista. El acusado al principio negó haber tenido jamás relaciones sexuales con ella. Sin embargo, tras horas de interrogatorio, confesó, aunque con muchas contradicciones. McCowan afirmó que había tenido relaciones sexuales con Krista de mutuo acuerdo y que supuestamente la mató accidentalmente durante una discusión. Más tarde se retractó de esas palabras, afirmando que la confesión fue forzada, bajo presión, y que no entendía el sentido de las preguntas debido a su defecto de habla y su baja alfabetización. La defensa insistió en que Christopher era víctima de una investigación ineficaz y de prejuicios sociales. La investigación, en su opinión, tenía un objetivo claro: encontrar al acusado a cualquier precio. El asesinato de una joven mujer blanca de buena familia, profesional, madre, exigía un resultado. La presión de la opinión pública, de los medios y de los políticos era enorme. Y entonces apareció un candidato conveniente. Un hombre sin educación, de origen humilde, que no tenía la posibilidad de defenderse plenamente. Expertos en confesiones falsificadas se unieron al caso. Uno de ellos, el doctor Richard Leo, especialista en confesiones falsas, declaró que el interrogatorio a McCowan se había llevado a cabo en violación de todas las normas. Fue interrogado durante más de 5 horas seguidas, sin la presencia de un abogado. Sus declaraciones contradecían los hechos principales y se confundía constantemente en los detalles. Además, el tribunal reconoció que los investigadores pudieron haber ejercido presión sobre el acusado durante el interrogatorio, pero dictaminó que la confesión aún podía ser aceptada como prueba. El jurado añadió una intriga especial al proceso. Varios días de deliberaciones, opiniones encontradas, diferentes percepciones de las pruebas.
Uno de los miembros del jurado admitió más tarde a los periodistas que muchos de ellos tenían dudas. Por un lado, estaba el ADN. Por otro, la ausencia de testigos directos, sin señales de lucha y, lo más importante, la falta de un motivo. Ninguna persona cercana a Christopher pudo explicar por qué habría hecho algo así. Sin ira, sin resentimiento, sin amenazas previas, nada. Pero la historia no terminó allí. Casi inmediatamente después del veredicto, activistas y abogados independientes comenzaron a hacer campaña por un nuevo juicio. En la década de 2010, los abogados presentaron una moción para un nuevo juicio, alegando errores en el proceso judicial y nuevas pruebas potenciales. Algunos argumentaron que pudo haber otras personas implicadas que nunca fueron interrogadas adecuadamente. Otros señalaron que el ADN no siempre es una garantía de culpabilidad. Aparecieron publicaciones, documentales, podcast. El caso Worthington se convirtió en símbolo de dos temas a la vez: la crueldad de la pérdida y las grietas sistémicas de la justicia. Pero el veredicto final fue severo: culpable de todos los cargos. Christopher McCowan fue declarado culpable de asesinato en primer grado, agresión sexual e invasión de morada con intención criminal. Fue condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. La familia de Krista trató de mantenerse al margen de la controversia pública. Para ellos estaba claro: el hombre condenado era culpable. Pero el público siguió discutiendo. Algunos creían que se había hecho justicia. Otros creían que el verdadero asesino nunca había sido encontrado. Y otros más opinaban que el caso de Krista Worthington permanecería para siempre no solo como una tragedia, sino también como una metáfora de lo rápido que la sociedad puede condenar y de lo largo que puede dudar, incluso después de un veredicto.